Bueno, pues como les decía, lo que voy a hacer ahora es brevemente hacer una presentación de dos libros. Uno que está a punto de salir, que es un nuevo libro de divulgación que resume la última década de todo el trabajo que he venido haciendo de investigación. Desde que salí del planetario prácticamente estuve en la Universidad de California en Los Ángeles, y esos 3 años que fueron enormemente intensos, trabajando de la mano de un gran experto, realmente la persona que clasificó las condritas, el profesor John Watson, allí en UCLA. Y después, a mi vuelta, pues toda la trayectoria pues no exenta de dificultades, pero bueno, que finalmente concluyó pues con la consecución de mi plaza como científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en un centro que en su día, cuando yo llegué, estaba en crecimiento, un centro joven en el que hay científicos de una talla impresionante, y ahora hablaré un poquito de ello en la historia natural, en la que varios colegas de mi instituto han participado. Y en particular, bueno, pues resumo estos últimos años en que estoy creando un grupo propio y un grupo pionero en nuestro país, porque estudiamos los materiales más primitivos que hay en el sistema solar. Y es precisamente, estoy hablando de los meteoritos que llamamos condritas, pero también aquellas partículas que nos llegan de cometas y que pueden ser incluso todavía más primitivos e inalterados que las propias condritas. Entonces, bueno, empezando rápidamente con las raíces cósmicas de la vida, he querido en este libro, es un libro que he traído en maqueta, porque sale el próximo día 10, o sea, este mismo mes, y desgraciadamente, pues motivos de última hora de la maquetación, ha sido dentro del Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene una colección nueva, una colección muy bonita. De hecho, les he traído un par de títulos para que puedan ojear. Y justo en esa colección pues saldrá este libro que también les dejo para poder ojear, que es Las raíces cósmicas de la vida, y que tiene esta estructura. Parto de describir el origen del universo y de la materia, con unas pinceladas también sobre cosmología, pero muy en particular poniendo el énfasis en aquellos fenómenos cósmicos que determinaron después la composición del universo. Y en particular hablo de la nucleosíntesis primordial y cómo pues el desdoblamiento de materia y de energía hace que aparezcan las 4 fuerzas fundamentales, y principalmente gravedad y fuerza electromagnética define lo que es la formación de las estrellas. Y en esta última parte del capítulo ya conecto con la herencia estelar desvelada en meteoritos, porque lo más fascinante de los meteoritos precisamente es que nos relacionan íntimamente con nuestros orígenes en el cosmos, y en particular las condritas, que son una especie de rocas sedimentarias del disco en el que giraba alrededor del Sol cuando no existía nada de lo que conocemos hoy en día, ni siquiera este planeta. Pues estos materiales quedaron apilados en unos asteroides de pequeño diámetro y que por fortunas del destino han sido preservados. Precisamente ese pequeño diámetro hizo que no sufrieran procesos de diferenciación, de calentamiento extremo, y por tanto esas pequeñas motas que precedieron la formación de los planetas y que dieron origen a los bloques constitutivos de estos planetas se preservaron en estos meteoritos. Pero no solo estos granos minerales, sino también se preservaron grandes cantidades de materia orgánica con anomalías como las que presenta, por ejemplo, anomalías enantioméricas. Ya sabemos que existen formas de estrógidas y levógiras, por ejemplo, de aminoácidos, y que la vida en la Tierra ha elegido una de ellas. Bueno, pues estas anomalías también están presentes y del mismo orden en las condritas carbonáceas. Y esto es un poco todo lo que voy explicando en el libro. Hablo después también de los bloques constitutivos de los planetas, los asteroides y cometas que se han preservado, y aquellos posiblemente mayoritarios, pues más de un 95-99% de ellos que fueron o bien absorbidos o bien dispersados en la migración de los planetas gigantes, por ejemplo. Y
acabo en esta primera parte del libro con el crecimiento de los planetas terrestres y en particular con la evolución de la Tierra. Hay muchos aspectos que son en el ámbito científico, profesional, muy bien conocidos. Particularmente en los países anglosajones hay una difusión mucho más importante del conocimiento. Yo siempre he tenido una vinculación, he querido involucrar en difundir la ciencia, de hecho desde que era bien jovencito y cuando era prácticamente un pimpollo, como quien dice, y estaba estudiándome la carrera de físicas. Al mismo tiempo empecé a colaborar con diarios porque veía que yo iba aprendiendo y al mismo tiempo tenía esa necesidad de difundir lo que aprendía con los demás, porque yo mismo había sido un niño con muchísima curiosidad y sin libros de divulgación a quien asistir, excepto, claro, libros anglosajones, quien no ha leído a Carl Sagan o Isaac Asimov, etcétera, ¿no? Pero echaba menos también literatura de divulgación científica del país. Y bueno, pues esa es la primera parte del libro, y luego ya doy un salto desde la evolución de la Tierra, la consolidación de la Tierra, tal como la conocemos, las edades geológicas, etcétera, hasta el origen de la atmósfera y la hidrosfera terrestre, que son acontecimientos que marcaron la evolución y el origen posiblemente de la vida en el planeta Tierra. Y en particular explico que existe una conexión innegable entre una Tierra realmente pobre en materia orgánica, quizás con cantidad de agua bastante apreciable, pero con una composición en general muy diferente, como explicaré después en la conferencia, a lo que es la Tierra que hoy en día estamos acostumbrados. Y hubo un acontecimiento fundamental que fue la migración de Júpiter y Saturno. Ese proceso dinámico tuvo unas consecuencias fundamentales para crear la fisonomía actual del sistema solar, y en particular dispersó gran cantidad de objetos formados en una región todavía más externa de lo que es hoy en día el cinturón principal que hay entre Marte y Júpiter. La región exterior era mucho más plagada de objetos ricos en materia orgánica y hielos, y esa migración hacia el interior de Júpiter y Saturno produjo un auténtico desbarajuste en esa zona, y más de un 90% de esos objetos fueron dispersados y de hecho hoy en día forman parte de la nube de Oort, de cometas. Pero otra buena parte, minoritaria en este caso, un 10-5% de ellos, fueron objetos que fueron a caer hacia las órbitas de los planetas terrestres. Y ese gran bombardeo tardío, que así se ha convenido en denominar, pues marcó el enriquecimiento de estos planetas terrestres, no solo la Tierra, sino también Marte, por ejemplo, que es un planeta formado en un tiempo récord, y de hecho más que un planeta es un embrión planetario, es un embrión que ha salvado la fase más dura de agregación y de formación de planetas grandes. Y bueno, pues eso es lo que explico en esta segunda parte del libro, y parto del origen de la vida y una serie de descubrimientos muy poco conocidos porque son muy recientes. Entre las condritas carbonáceas que estamos estudiando en mi centro, en el CSIC, estamos analizando aquellas que han revolucionado la química orgánica de los meteoritos, y de hecho ya esto ha sufrido varias fases. Cuando primeramente aquí describo toda la historia de la meteorítica, en particular de las primeras condritas carbonáceas analizadas por Berzelius, que ya se dio cuenta que había materia orgánica en meteoritos. Eso fue una auténtica revolución. Una siguiente revolución ocurrió en 1969, cuando recordarán que venían las muestras recogidas por los astronautas, que sí que llegaron, las trajeron ellos. En aquel momento no habían robots que pudieran hacer esa labor por ningún humano. Y esos 400 kilos de rocas lunares también tuvieron un toque de coincidencia cósmica, porque precisamente tuvieron lugar dos caídas históricas, el mismo año en que venían las muestras lunares, que son los meteoritos de Allende, caído en México, y de Murchison, caído en Australia. Y estos dos meteoritos son condritas carbonáceas que llegaron prácticamente incólumes
a este primer laboratorio limpio que se había creado ex profeso para estudiar las rocas lunares. Estos laboratorios que prácticamente donde se evita cualquier tipo de contaminación terrestre no existían hasta la fecha, y por tanto el grado de carácter terrestre de esa materia orgánica no era bien conocido entonces. Pues bien, en los últimos años, y en esta Antártida, en las regiones polares, las regiones desérticas, se han encontrado una serie de meteoritos, de condritas carbonáceas particularmente, que cuando ya fue revolucionario en el 1969 que Murchison tuviera los aminoácidos, bases nitrogenadas y mucho de la química del origen de la vida, pues ahora estamos descubriendo condritas carbonáceas que todavía tienen más de un orden de magnitud, más cantidad de estos constituyentes esenciales de la vida, y tienen una serie de anomalías y unas características que también están íntimamente conectados con la formación de los seres vivos en la Tierra. Esto es un poco lo que explico en este capítulo 7, el origen de la vida desde la propia conjetura de conocer nuestros orígenes y dónde surgió la vida, a su entorno cósmico, es decir, en qué manera es peculiar la Tierra, por ejemplo, en ese sentido. Y en el capítulo 8 describo el tránsito de la química a la bioquímica y una perspectiva terrestre. Es un libro de divulgación que y pienso, sinceramente, que es mi mejor libro de divulgación. Todavía hay muy poca gente que lo haya leído, pero yo sigo en mis cabales de decir esto. También es un libro con muchísima información. He querido que sea un libro de alta divulgación científica y que no solo haga una descripción superflua de todos estos detalles, sino que ponga ejemplos concretos y intente también explicar algunos aspectos que difícilmente se encuentran en los libros hoy en día. He puesto mucho de investigación también puntera y pionera, explicando también qué cosas son realmente conocidas y qué cosas todavía queda por conocer y están muy abiertas a nuestra comprensión. También con la idea de que nuestros estudiantes puedan acceder a este tipo de pensamientos y quizás puedan hacer descubrimientos en base a tener esta motivación, esta inquietud. Y finalizo, como no, en una década marcada. La década, siempre se ha pensado en que hay décadas fantásticas de la astrofísica, siglos de oro, ¿verdad? Pues yo creo que estamos en uno de ellos, y creo que estamos en el siglo de oro de las ciencias planetarias en particular, y en particular el descubrimiento de planetas, de más de 400 planetas extrasolares hoy en día, que nos viene a decir, con todo lo que sabemos y todo lo sesgado, desgraciadamente, que son estas observaciones, estas detecciones de planetas hasta la fecha, pues que nos hace una idea de que la Tierra está realmente, quizás sea muy peculiar desde un punto de vista de comparación con otros sistemas planetarios. Y esto es este libro, Las raíces cósmicas de la vida, que he tenido la fortuna, está dedicado bueno, tristemente desaparecido el profesor Joan Oró, y fue una de las espinitas que me quedaron clavadas no haberlo invitado. De hecho lo invité, pero por temas de agenda no pudo ser, y desgraciadamente luego marché a Estados Unidos. Y me hubiera gustado mucho que el profesor Oró hubiera estado aquí, y le he hecho mi humilde granito de arena para dedicarle pues su apoyo cuando yo era un muy joven científico, y vamos, me apoyó en todos los sentidos, y me apoyó mucho en particular con la divulgación, dedicándome los prólogos de libros anteriores. Y he contado con François Roland, que es un astrobiólogo muy famoso de la Universidad de París y que hace el prólogo del libro. También era un gran conocido del profesor Oró, y bueno, pues evidentemente les invito a que lo descubran el libro, y sobre todo que me envíen sinceramente su feedback, sus comentarios positivos o negativos, porque así conseguimos hacer divulgación más eficiente. Y bueno, con la que está cayendo, hablar de libros hoy en día en este país es como una locura, ¿no? Pero seguimos trabajando. Estos son los datos del libro. Es un libro que será muy asequible, es una edición prácticamente de bolsillo, saldrá aproximadamente entre 18 y 20 euros, ahora mismo no lo sé, son unas 250 páginas, y lo distribuye, bueno, con simplemente el ISBN o el título,
en cualquier librería lo pueden acceder, pero ahí tienen detalles, y el distribuidor es UDL Libros. También va a aparecer en formato electrónico, EPUB y PDF a mitad de precio aproximadamente. O sea. Y después tenemos pues esta aventura, porque es realmente una enorme aventura, como podrán ver aquí. No sé si conocen esta enciclopedia, es muy conocido en los países de habla catalana, o valenciano balear, si quieren balear, vamos a decir, eso a mí me da igual. El caso es que compartimos una cultura común, y esta enciclopedia fue una idea del famoso biólogo Ramón Margalef, y Ramón Margalef, como buen biólogo, pues tenía un sesgo hacia la biología, y evidentemente aquí hay muchos geólogos también, imagino, y en particular los geólogos también tienen una serie de volúmenes fantásticos, extraordinarios sobre todos los territorios de lengua catalana, y en particular, bueno, pues hasta la fecha no se había hecho ningún libro, ningún volumen dedicado exclusivamente a la astronomía, y pues a finales de la primavera pasada hicimos la apuesta, propusimos a Enciclopedia Catalana un nuevo suplemento dedicado a la astronomía, y bueno, pues tuve el honor de dirigir esta edición, y les dejo para que lo puedan hojear también en toda su magnitud. Es una obra increíble. Les voy a simplemente dar una pincelada rápida. Hay una parte que habla de generalidades, una introducción sobre la astronomía en contexto de otras ciencias, un segundo capítulo que es un capítulo difícil de encontrar con tanto detalle. Claro, esto ya está limitado a Cataluña, País Valenciano y las Baleares, pero sobre la historia, la evolución histórica de la astronomía en este ámbito. Después hay una parte del sistema solar que, bueno, ha sido Pedro Ruiz Castell el que ha podido realizar este capítulo extraordinario sobre la historia de la astronomía en nuestras latitudes, y la parte del sistema solar que comienza mi compañero Enrique García Melendo sobre visibilidad de los cuerpos del sistema solar. Después Josep Lluís Ballester de la Universidad de les Illes Balears habla de la formación y evolución del Sol. Después yo hablo de la formación de planetas del sistema solar. La estructura interna de la Tierra viene tratada por Jordi Díaz Cusí, que es del Instituto de Ciencias de Materials allí en el CSIC, en Barcelona. Posteriormente tengo un capítulo sobre los cuerpos menores del sistema solar. Jordi York habla de los asteroides a los meteoritos, y David Bueno conecta el medio interestelar. David Bueno es de la Universidad de Barcelona, al origen de la vida. Esta es la primera, podríamos decir, primeras dos partes del libro. Después hay una parte que entra en galaxia, el descubrimiento de la galaxia en sí, que lo escribe David Galadí Enríquez del Observatorio de Carrer Alto. La estructura, componentes y formación de la galaxia, que es Carme Jordi y Eduard Massana de la Universidad de Barcelona. El ciclo vital de las estrellas y de la Vía Láctea, que es el director del Instituto de Ciencias del Espacio, Jordi Cern, y gran conocido porque es uno de los pioneros de la astrofísica. De hecho fue el primer astrofísico que publicó un artículo en la revista Nature, astrofísico español. Después las primeras fases en la formación de las estrellas, que es de Aina Palau y colaboradores, Josep Miquel Girard y otros colegas, y también el famoso experto en planetas extrasolares de nuestro instituto, Ignasi Ribas, habla del descubrimiento de planetas extrasolares. Y finalmente una parte de universo extragaláctico y de cosmología, que comienza el famoso Vicent Martínez de la Universidad de Valencia, que habla de los cúmulos de galaxias. El origen y el futuro del universo lo trata Emilio Lizalde, que es del CSIC también IEC, del Instituto de Ciencias del Espacio, así como Francisco Castander, que habla del universo en expansión. Josep Bernabeu o José Bernabeu del CSIC, Universidad de Valencia, Centro Mixto, habla del universo visible e invisible y entra en todo detalle sobre la energía oscura y materia oscura
y qué es lo que se sabe y lo que se pretende aprender en el CERN, porque Josep Bernabeu es un experto reconocido que actualmente está trabajando en esos detalles en este centro de física de altas energías. Y luego hay un anexo sobre el cielo a lo largo del año del doctor David Galadí. Aparte hay un suplemento final que es una especie de actualización de la agenda geológica, y que, bueno, por motivos de que estamos hablando un poco de astronomía, yo mencionar que finalmente un capítulo se quedó fuera de esta parte porque consideraron desde la editorial que ajustaba más a la geología, pero que yo creo que también es un capítulo extraordinario de Francesc Homs, que es de la Universitat Autónoma de Barcelona, y que en particular creo que es el mejor compendio de la influencia de los fenómenos astronómicos en el legado estratigráfico, geológico del planeta Tierra. Es un capítulo extraordinario que no solo habla de los ciclos de Milankovitch y cómo eso queda reflejado en los estratos, por ejemplo, sino que también habla de los impactos y con qué magnitudes de impactos hubo, donde hay tectitas. Bueno, es un capítulo también de gran valía y está íntimamente conectado con la astronomía. Este es un ejemplo de cómo está maquetado el libro, que lo podrán ahora ojear, y las fotografías, y estos son los detalles. Es un libro costoso porque es dentro de la propia enciclopedia, de un volumen enciclopédico, y aquí tienen los detalles si lo desean adquirir o si no, seguramente en las librerías, las bibliotecas se incorporará muy pronto, porque es un suplemento que forma parte de esta colección. Así que, por mi parte, la presentación...